vez para allá. Vamos a Isaías, hermano, 54:1, porque nuestra guía empieza en el 7. Amén. Pero vamos a leer unos versículos del primer capítulo. Amén. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El amor eterno de Jehová hacia Israel. Lo que nos dice ahí ¿cómo se dice? Lo que tiene allí en letras negras en su Biblia. El amor eterno de Jehová hacia Israel. Dice, regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz. Levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada. Ha dicho Jehová. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. El 4. No temas, pues no serás confundida, y no te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud, y de la afrenta de tu viudez no tendrás más memoria, porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre y tu redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra será llamado. Amén. ¿Cómo vemos estos 5 versículos? Los primeros 5 versículos. ¿A quién le está hablando, hermano? En esta porción, en este capítulo. ¿De quién se trata de lo que le está diciendo esto? Amén. ¿Quién es a la que le está hablando? ¿Sí? Regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz. Levanta canción. Amén. El plan de Dios, hermano, Dios tenía un plan para Israel, para el pueblo. Pero a mí me llama mucho la atención el pueblo de Judá. Amén. Dios hablaba al pueblo de Judá. ¿Por qué? Porque de ahí es donde iba a venir el Señor Jesucristo. Y tenía ese plan para él. Por eso el Señor siempre lo estaba disciplinando a ese pueblo, hermano. Sí, porque había un plan para ellos. Todos sabemos lo que pasa después de la desobediencia, lo que le pasó. Sí, todos sabemos lo que le pasó, que fueron alejados de su pueblo, fueron, ¿cómo se dice la palabra? Que fueron cautivos, se fueron al cautiverio, ¿sí? Por 70 años al parecer, ¿sí? Pero aún así el Señor no había olvidado, no se olvidó de ellos, no se había olvidado de ellos. Y ese era el plan que tenía. Ahora, lo hemos dicho algunas veces, qué difícil es, ¿no? Para una persona que está pasando por necesidad o que está pasando dolor. Qué difícil es de que uno esté contenta, ¿no? Que uno esté alegre después del dolor que está causando, ¿verdad? Probablemente muchos dicen, pero ¿cómo voy a estar contento si mi hermana está en el hospital, mi hermano está en el hospital, mi esposa está en el hospital? ¿Cómo voy a estar contento? Amén. Pero fíjese lo que dice el Señor aquí, lo que le está hablando al pueblo de Judá, al pueblo judío. Regocíjate, oh estéril, la que no daba luz, levanta canción. Amén. Levanta canción, como dice ahorita la hermana Raquel. Levantemos nuestra voz de júbilo. Demos gracias al Señor por las cosas que están pasando, aún por la enfermedad que nos llega. Demos gracias al Señor. En todo tiempo debemos de estar agradecidos con el Señor por lo que Él hace en nuestras vidas. ¿Por qué tenemos que ser agradecidos solamente cuando nos va bien? Amén. ¿Sí? ¿Se acuerdan de la historia de Job? Dios dio, Dios quitó. Sea el nombre de Dios glorificado. ¿Por qué tenemos que estar siempre contentos, alegres, cuando el Señor nos da en abundancia? Pero ¿qué pasa cuando Dios quita un poco esa protección y vienen problemas a nuestra vida? Lo que le pasó a Job. Sí, quita. ¿Qué le dijo Satanás al Señor? Pero quítale esa protección que tiene para que veas cómo va a renegar. Amén. Esos son, hermano, pasajes, son historias para nosotros. No solamente, como le dije al principio, para oír solamente, sino para hacerlo en nuestra vida. Amén. Un pastor dijo el otro día, que lo está escuchando en la radio, muchos hermanos dicen, oh sí, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Y dónde está? ¿Dónde está ahorita ese versículo? Jehová es mi pastor y nada me faltará. ¿Dónde? ¿Dónde? Cuando empiezan a hablar, hermano, no tengo trabajo, hermano, esto, hermano, lo otro. ¿Dónde está la palabra que tú estás, supuestamente esa palabra que está activa en nosotros? ¿Dónde está?
¿Será que se desactivó ya? Amén. Debemos de tener esa palabra en nosotros cada día y estar contentos y gozosos por lo que el Señor nos da. Amén. La misericordia y la bondad eterna de Dios. Regocíjese en las bendiciones de Dios. Dice en la primera parte, vivir por fe a veces requiere acciones que no parecen lógicas. Escuche, amén. Vivir por fe a veces requiere acciones que no parecen lógicas. Cuando Dios le dio a la mujer estéril que cantara, o que le dijo que cantara y se regocijara, no parecía algo lógico, basado en los valores de la época. Acordémonos, hermano, que en la época de antes, ahorita no es tanto, ¿verdad? Cuando una persona, una mujer, en este caso, es estéril, yo no he visto, no he escuchado que se burlen de ella. Amén. Pero en aquellos años, hermano, esto es lo que pasaba. ¿Sí? Era un ¿cómo se dice? Un objeto de burla. Se burlaban de esta mujer. Era probablemente despreciada también. No la quería. El marido muchas veces se juntaba con otra persona para poder procrear. Y lo hemos visto en la Biblia. ¿Sí? Y cómo era difícil regocijarse aquellas mujeres. En este caso está hablando espiritualmente. Le está hablando al pueblo judío. Amén. No le está hablando a una mujer literalmente, sino le está hablando al pueblo judío. ¿Por qué? Porque el pueblo judío en ese tiempo, hermano, cuando fue esclavizado, estaba viviendo como una mujer estéril. Amén. No estaba procreando, estaba cautivo. Para el pueblo de Israel era algo vergonzoso que estuvieran ahí en ese momento. Amén. ¿Sí? Lo podemos ver espiritualmente todo esto, lo que el Señor está hablando con el profeta Isaías. ¿Sí? No nos confundamos a veces que le está hablando a una mujer. No, le está hablando al pueblo de Israel. Amén. Era algo difícil en aquellos tiempos. Dice, tampoco parecía lógico decirle que ampliara su tienda si ella era estéril. Era algo ilógico, ¿no? ¿Cómo? Pues si no tengo yo descendencia, ¿cómo yo me voy a ensanchar? ¿Cómo voy a hacer otro cuarto en mi casa? Es algo ilógico. Amén. O si se acuerda de la historia de Abraham con Isaac. Nos dice la Biblia que Abraham era el padre de la fe. Amén. Y a mí me parece algo ilógico de que cuando el Señor le promete a Isaac, a su hijo, después se lo pida en sacrificio. O sea, no tiene sentido, ¿no? Como que no tenía sentido. Oye, tantos años me lo estás dando a los 100 años. Amén. Y luego todavía, me imagino que pasaron unos 15, 16, 17 años cuando era un joven Isaac y se lo pide en sacrificio. Como que no concuerda ahí la cosa. Amén. Muchas veces dice que vivir por fe a veces requiere acciones que no parecen lógicas. Y muchas veces a nosotros probablemente lo estemos tomando de esa manera ahorita en día. Es ilógico, hermano, que usted me diga que nos regocijemos en los momentos que estamos viviendo. Amén. Es ilógico, no podemos. ¿Por qué? Porque hay dolor. Pero debemos de estar contentos y estar agradecidos por todas las cosas que están pasando. ¿Por qué? Porque este temor, hermano, es para el pueblo que está allá afuera. ¿Sí? Para nosotros no debe de venir temor para nosotros, porque nosotros sabemos que un día todo lo que está escrito en la Biblia va a acontecer. Y todo esto está sucediendo, hermano, hoy en día. Y la iglesia debe estar esperando la llegada del Señor, ese arrebatamiento que el Señor dijo que iba a venir por su pueblo. Amén. Y desgraciadamente mucha iglesia, hermano, está orando para que no pase todavía. Tienen miedo, tienen temor. Como humanos es lógico. Como humanos todos tenemos miedo de morir un día. O dígame si no tiene miedo de morir. Amén. Levánteme la mano y dígame, yo no tengo miedo de morirme. No, ninguno. Yo tampoco. Yo soy ser humano también como usted y tengo miedo. Pero debemos de confiar en el Señor. Debemos de tener la confianza y la seguridad que si morimos, si partimos de este lugar, vamos a estar en la presencia del Señor. Y eso es lo que nosotros como iglesia debemos estar esperando. Y debemos de estar contentos por ese acontecimiento que está por venir. Amén. Nosotros, hermano, como hijos de Dios, tenemos mucha esperanza por lo que Él nos ha dejado en la palabra. Amén. Dice, ¿por qué necesitaría más espacio? Pero Dios no está, fíjese, Dios no está confiando en lo lógico.
Para el Señor no existe la lógica. Amén. Tú estás pensando, tú estás creyendo en lo lógico, pero yo no. Yo soy Dios. Amén. Que yo todo lo puedo. Amén. Yo lo que digo, yo lo puedo hacer. Y si no, me arrepiento también de lo que muchas veces tengo para ese pueblo. Él es Dios, Él es soberano. Amén. Dice, Él los traería de regreso y haría que su influencia fuera más grande que nunca. Amén. Hablando acerca del pueblo de Judá. En los días de Israel, una mujer estéril habría despertado compasión. Dice, por lo siguiente, la representación de una tienda ampliada en contraste con una mujer estéril en Isaías 54, 1 y 2, lo que acabamos de leer ahorita, amén, hablaría claramente en las futuras bendiciones que Dios prometía. El profeta invita al lector a hacer estas modificaciones a su tienda, amén, en la fiel anticipación de lo que Dios haría. Piense que con frecuencia en nuestro camino de fe, Dios nos invita a tener esperanza mientras aguardamos las bendiciones venideras. Amén. Dios nos invita a tener esperanza, hermano. Amén. El pueblo de Judá, el pueblo de Israel fue llevado cautivo. ¿Hacia dónde se lo llevaron? ¿Se acuerda alguien hacia dónde se lo llevaron? A Babilonia. ¿Y cuántos años dijimos que estuvieron allá? 70 años. Parece que no fue solo una vez que se los llevaron. ¿Cuántas veces fueron? No solamente fue una vez. ¿Cuántas fueron? Fueron 3 veces. Amén. Vinieron por ellos y fíjese, escogían lo mejorcito. No se llevaban a cualquier persona. Amén. Se llevaban personas inteligentes, personas capacitadas, personas fuertes para el trabajo. Amén. Personas muchas veces económicamente bien. Y dejaban, como decimos nosotros los mexicanos, dejaban la remolacha, lo que ya no servía. Vámonos, ahí se queda. No sé si alguien trabajó en una granja de pollos, ¿no? A mí me tocó trabajar en una granja de pollos allá en México y escogíamos lo gordo, lo gordote, así los grandototes los escogíamos y a las jaulas y se los llevaba al tráiler y quedaban los que estaban así manquitos y chiquititos que no se desarrollaban y agarrábamos un palo, nos daban un palo, lo agarrábamos y con el palo, ¡pum!, les volábamos la cabeza. Y a todos, ahí entrenaba béisbol ahí, hacía swing. Y luego ya después los juntábamos, los echábamos a la troca y la troca se los llevaba a los marranos. Se los comían los marranos. Estaban así los marranos. No te cayeras ahí porque también te comían a ti también. Pero fíjese, hermano, fíjese lo que el Señor hace con el pueblo de Israel. Amén. Dice, hablaría claramente de las futuras bendiciones que Dios prometía. El Señor no está hablando solamente de las bendiciones que ahorita tenemos, sino que hay bendiciones futuras para el futuro, vaya. Amén. Por un momento, dice más adelante, por un momento me alejé de ti o quité la vista de ti, pero te voy a recoger nuevamente. Amén. El pueblo de Israel, hermano, tuvo que pagar lo que él estaba haciendo, la desobediencia que él estaba haciendo, la idolatría. Amén. Que se estaba viviendo en ese momento. El hermano Luis la semana pasada estaba diciendo, ahorita en la actualidad, hermano, el pueblo de Israel está metido en la idolatría. Desgraciadamente. Amén. Y tiene que pagar el precio. Amén. Un hijo suyo, hermano, cuando está haciendo algo malo, ¿qué es lo que usted hace? Cuando comete algo malo su hijo, ¿qué es lo que hace? ¿Lo deja que haga lo que él quiera? Está bien, no hay problema. No. Viene castigo hacia su hijo. Que le duele, hermano. Pero tiene que hacerlo. ¿Para qué? Para que ese hijo crezca con esa mentalidad que lo que está haciendo está mal hecho. El pueblo de Israel vivía siempre, hermano, con una rebelión, con una rebeldía hacia el Señor, que el Señor tenía que obrar aunque no quisiera. Amén. Permitió, hermano, que el pueblo viniera, aquel pueblo babilonio viniera y se llevara cautivos a su pueblo. Tenía que pasar por ahí. Pero después les dice que iba a tener grandes bendiciones futuras. Probablemente el pueblo de Israel creía que en ese momento les iba a dar todo lo que les estaba prometiendo. Probablemente como muchos de nosotros lo creemos así. Creemos que Dios nos va a decir ahorita, ya en esta semana o en este año, cuando Dios está hablando de bendiciones futuras a lo largo de los tiempos. Amén. El Señor no se olvida de nosotros, hermano.
Dice Isaías 54:1, dice que invita a una canción en medio de la esterilidad. Dice, cuando miramos más allá del contexto histórico del pueblo de Dios, que afrenta el juicio y el exilio en una tierra lejana y extranjera, podemos vislumbrar una imagen convincente de la experiencia de los redimidos. Amén. ¿Qué somos nosotros, hermano? Somos redimidos, hermano. Amén. Nosotros también estamos en el plan del Señor también. Dice que en nosotros, fíjese, no sé si en su guía lo diga, pero fíjese lo que dice. En nosotros mismos vivimos vidas estériles. ¿Qué está diciendo con esto? Amén. ¿Usted qué cree que nos está hablando el Señor con esto? Amén. No damos fruto. Estamos estériles. Amén. Espiritualmente. Amén. Estamos hablando espiritualmente. Estamos hablando de la palabra de Dios. Y como dice el hermano, todo esto se tiene que mirar de una forma espiritual. Pero no damos fruto, hermano. No hablamos. No, ¿cómo se dice? Propagamos el evangelio. Entonces no hay hijos todavía. No damos esos hijos al Señor que tiene que haber. Amén. Y tenemos que hablar para dejar de ser estériles y poder dar hijos. Amén. Para el Señor, gente nueva, gente salva, gente que está aceptando al Señor Jesucristo en su corazón. Amén. Dice, nosotros mismos vivimos vidas estériles, un vacío representado poderosamente en la imagen de un útero estéril. Sin embargo, debido a la obra salvadora de Dios en nosotros, podemos dar fruto. Amén. Y contribuir a traer nueva vida al mundo. Amén. Somos personas que no estamos dando fruto, pero podemos darlo. ¿Sí? No está hablando que así nos vamos a quedar. No, podemos dar ese fruto. Y podemos traer, fíjese, podemos traer vidas nuevas al evangelio. Amén. Nuevos hijos al evangelio. Está creciendo el pueblo de Dios. No solamente el pueblo judío, sino que todos nosotros, todos los redimidos, estamos juntos también ahí. Y está creciendo. Por eso el Señor le está diciendo aquí en los primeros versículos, ensánchate, porque te vas a extender a la derecha y te vas a extender a la izquierda. ¿Sí? El pueblo de Israel iba a ser grande. Probablemente todo esto lo podamos ver ya cuando venga todo, que se acabe todo. Vamos a ver un pueblo grande. ¿Se imagina lo que hemos estado estudiando en estudios anteriores en el libro del Apocalipsis? ¿Qué era lo que decía? Miraba multitudes. ¿Qué decía el apóstol Juan? Eran multitudes las que yo miraba y no las podías contar. Eran incontables. Esto es lo que se refiere a la palabra. ¿Sí? El Señor iba a dar grande multitud al pueblo. Y es palabra del Señor. Amén. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, hermano. Amén. Invitar. Fíjese lo que dice. Lo hemos hablado muchas veces aquí en la iglesia. Se ha dicho muchas veces que tenemos que invitar. Y yo creo, hermano, que cada uno de ustedes ha hecho ese trabajo. Y se ha invitado. Y se ha hecho lo que nos han dicho. Pero desgraciadamente muchas veces pues no funciona, ¿verdad? Y no viene la gente. Y ahorita yo creo, ahorita en este tiempo, hermano, a mí se me hace que la gente se está enfriando todavía más. Yo siento esa frialdad todavía en el pueblo que nos estamos enfriando. El trabajo que ahorita está haciendo el enemigo lo está haciendo de una manera que le está funcionando mucho. Y si nosotros nos dejamos, hermano, desgraciadamente a nosotros también nos va a venir eso. Amén. Y debemos de mantenernos vivos. Mire ahorita, yo sé que ahorita hay alguien enojado y yo sé que hay alguien gozoso. Amén. Usted, yo creo que ya se dio cuenta por qué se lo digo. ¿Quién no pensó en su mente en esta mañana quedarse en casa? Amén. No, dígame la verdad. No me diga que, no, hermano, yo quería venir y desde las 7 de la mañana estoy listo para venir. Dígame, yo voy a ser el primero en levantar la mano. Amén. Sea sincero. Amén. Sí, hermano, eso es lo que el enemigo quería. Ese era lo que le estaba metiendo en su mente. ¿Sí? Estaba muy frío. Y yo estaba pensando, están diciendo que va a nevar. Y si nieva, a mí no me gusta manejar cuando hay hielo en la carretera, porque pues son casi 30 minutos para allá.
Y yo no quiero regresarme cuando esté nevando y mejor no voy. Pero yo sé que me toca la lección. El hermano no está, la hermana no está, ¿quién la va a dar? Amén. Entonces tengo que hacer ese esfuerzo y venir. Entonces, ¿qué es lo que pasó? El enemigo se enojó. ¿Por qué? Porque el plan de él era dejarlo en casa acostadito con un cafecito, mirando la tele, con una conchita por ahí, ¿verdad? Un hockey. Yo no sé lo que le guste, ¿verdad? Lo que mi esposa se echó unos tamalitos ahorita en la mañana con un café, Pero ¿quién no le gusta estaría en la casa ahorita, no? Muy bonito. Amén. Amén, a mí también. Pero hay otra persona que está gozoso porque vencimos al diablo. El Señor está gozoso, hermano, porque lo está mirando ahorita en este momento. Aquí usted hizo un esfuerzo para estar aquí. Amén. Y eso es lo que tenemos que hacer. Así como hacemos ese esfuerzo para estar en la casa de Dios, tenemos que hacer el esfuerzo también para hablarle a la gente de la palabra de Dios. Porque sabemos que los días están cortos, hermano. Lo dije ahorita al principio, ya estamos en 10. Y apenas se me hizo, hace como una semana que pasó lo de Mari. Y mire ya, 10 de enero ya. Es rápido, que necesitamos aprovechar el tiempo. Regocíjese en las promesas de Dios. Amén. Me acuerdo lo que dijo el hermano Jorge ese día de que estaba dando la predicación, el mensaje a Mari. Lo que tenemos en la Biblia, hermano. ¿Cuántas promesas tenemos en la Biblia? Está llena de promesas. Pero a veces no nos damos cuenta, hermano. ¿Por qué? Porque no la leemos. Aquella persona que dice, el hermano, que fueron al viaje en el crucero, pagó y no comía porque no traía dinero. ¿Sí? Cuando tú estás pagando el boleto ahí, ya es todo, o sea, está todo incluido, todo. Entonces ya ahí puedes comer y puedes tomar lo que tú quieras a la hora que tú quieras. Dice que hay buffet y bueno, algo tremendo todo aquello. Amén. Pero muchas veces no nos damos cuenta que en ese boleto ya estaba la bendición incluida de toda aquella comida. Amén. Y no nos damos cuenta, hermano, nosotros como cristianos, como hijos de Dios, que cuando el Señor Jesucristo murió en el Calvario, ahí está ya la bendición para todos nosotros. Ahí está ya la bendición para nosotros. Y creemos todavía que nosotros podemos hacer algo más que eso. Estamos equivocados. Ya no se puede hacer nada más que lo más que hizo el Señor Jesucristo por nosotros. Amén. Dice que las promesas de Dios son seguras, pero su tiempo y su plan podrían diferir en nuestras expectativas. Amén. ¿Qué es lo que nosotros estamos esperando? ¿Sí? Acuérdese la oración de Daniel. ¿Qué es lo que Daniel estaba pidiendo? Amén. Pero Daniel no dejó de orar. No le llegó, pero no dejó de orar. Él oró hoy. No le llegó. Oró a mañana y no le llegó. Y así estuvo. ¿Se acuerda cuántos días estuvo orando constantemente? ¿Se acuerda? 21 días. ¿Sí? Constante, orando por aquella promesa, por aquello que él quería. Y muchos de nosotros bajamos la guardia, hermano. ¿Sí? Bajamos la guardia y oramos un día o 2 días y ya no. Por ahí alguien dijo a una hermana, no me acuerdo quién, parece que la hermana Jenny estaba diciendo eso, que ella tenía esa petición del Señor de venir y estar con su esposo. Y estuvo orando y hasta que ya se le pasó y mi hija, ¿estás orando? No, ya no estoy orando, ya no estoy pensando en eso. Bajó la guardia. ¿Sí? Cuando Dios tiene planes para nosotros y tiene bendiciones para nosotros, y mire dónde está ahorita. Aleluya. Amén. Porque empezó otra vez a orar, siempre pidiendo, hermano, que sea la voluntad del Señor. Porque muchas veces nosotros oramos pidiendo nuestra voluntad y no nos acordamos que esa no es la voluntad del Señor, es la voluntad del Señor. Debemos de acordarnos en la oración del Señor Jesucristo. Amén. ¿Qué fue lo que dijo el Señor Jesucristo cuando iba a ser entregado aquel día? No se haga mi voluntad, sino la tuya. Amén. Y así es como nosotros debemos de pedir al Señor la voluntad de Él hacia nosotros. Dice, cuando el pueblo de Judá recibió instrucciones de expandir su tienda, tal vez pensaron que muy pronto se convertirían en una gran nación. Amén. Sin embargo, habría un momento de exilio, seguido de un regreso a su tierra natal, donde serían gobernados por el imperio romano. ¿Cuánto sufrió aquel pueblo, hermano? ¿Cuánto sufrió cuando estuvo en aquellos tiempos
con ese poder, con ese poderío del imperio romano, después de que fueron sacados de aquel lugar. Y fueron siglos después, dice, incluso cuando vino el Mesías, el cumplimiento de la promesa no satisfizo sus expectativas. Dice que sus discípulos más cercanos se preguntaron que cuándo Jesús establecería su reino terrenal. ¿Cuándo? ¿Qué fue lo que les dijo el Señor? ¿Qué les dijo? ¿Se acuerdan lo que les dijo? A ustedes no les toca saber eso. No, a ustedes no les toca saber. Esperaban que Él se manifestara como un rey. Amén. Quisiera y no era el tiempo. ¿Qué era lo que estaban esperando ellos, como decía el hermano? Amén. 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 Claro. Amén. 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 Así es. Santo Dios, aleluya. Ujú. Amén. Así es. Así es. Yo me pregunto, hermano, ¿por qué somos tan fácil cuando nos pasa algo mal? Ay, ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Cómo no nos redarguye si yo no estoy haciendo lo que Dios quiere que hagamos? ¿Cómo eso no nos redarguye? Nomás miramos, como dicen, a veces oramos un ratito y ya. No, yo creo que yo he aprendido que uno orar, pedirle al Señor, pero al final decir, no, Señor, eso deseo, pero que se haga tu voluntad, Amén. no la mía. Así es. A mí me llama la atención el versículo claro que dice a todos Los los sedientos. sedientos. Para uno disfrutar la bendición de Dios, yo tengo que tener hambre, sediento, tengo que desear las cosas del Señor, no por conveniencia, sino desear porque quiero agradar a Dios. Es cuando nos viene la bendición, y que a veces, de verdad, hermano, nos ha venido bendición que ni la estamos pidiendo. Amén. Así es. Yo de acuerdo también a la condición espiritual en la que yo estoy. Eso. Si yo estoy buscando a Dios, estoy orando al Señor, estoy en piedad, estoy rogando. Entonces, cuando viene un momento difícil, dice resistir al diablo y va a tener que huir. Pero cuando nosotros no estamos en un nivel espiritual fuerte, Ahí rápido nos tumba. Fíjese. Entonces, ¿dónde quedó? Como decía Gedeón, ¿dónde está el Dios de nuestros padres que nos sacó y que hizo maravilla? ¿Dónde está? No lo veo. ¿Entiendes? Y Amén. así estamos muchos de nosotros. No nos acordamos lo que Dios hizo en el pasado, cómo Dios nos sanó, cómo Dios nos libró, cómo Dios nos dio el trabajo, cómo Dios socorrió a mi padre, ayudó esto. Ya se nos olvidó, porque somos muy dados. Sí. Y no debe ser así. Nosotros debemos estar constantes, prendidos. ¿Entiendes? Prendidos en él. ¿Por qué? Porque va a llegar el momento. Por eso le decía Jesús a Pedro, hey Pedro, Satanás pidió permiso para sanar tu vida, pero no te preocupes, yo he orado por ti. Amén. Sí. ¿Te das cuenta? Entonces quiere decir que va a venir el momento en que el enemigo va a querer cerrar nuestra vida. Ahora, ¿cómo voy a estar en ese momento? ¿Cómo voy a reaccionar en ese momento? Entonces ahí es por eso no podemos
¿Estoy preparado o no estoy preparado? Acuérdense de la diatriba. 5 fueron insensatos. ¿Qué hicieron? Gastaron su aceite. Hicieron lo que en el momento de la verdad. Se quedaron. Amén. En el momento de la verdad, cuando el Señor venga, cuando venga la Alabado eres, Señor. si no estamos bien, va a haber problemas. Eso es lo que estábamos hablando esta semana con mi familia. Nos juntamos en la mesa a estudiar la lección y estábamos hablando acerca de esto, de lo que está pasando, de la lección y todo esto. Y a veces nos agarramos, porque unos tienen una opinión y nosotros tenemos otra. Y ahí, sí, y a veces nos echamos 2 horas, hermano, y oye, se te pasa el rato de volada. Y qué bueno.